¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido allá. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Buenos días, 8 de la mañana, tensión por el dato de desempleo en Estados Unidos, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, tensión por esto, por China. Ayer Vladimir Putin lanzaba un mensaje que está poniendo en alarma a gran parte del mundo, pero sobre todo a Occidente. La clave fundamental es si China ya ha superado económicamente a Estados Unidos. Putin daba por hecho que sí ayer en el discurso que escuchábamos aquí en Negocios Televisión. Dice que China, el país que dirige Xi Jinping, a quien ven en pantalla, ya habría tenido una economía más grande que la de Estados Unidos en el último ejercicio. China sería ahora mismo más grande económicamente que Estados Unidos y, decía Putin, Rusia la cuarta potencia económica del mundo. ¿Dónde deja a Japón o la Unión Europea en este entorno, a Europa? Y sobre todo, ¿cómo deja en este entorno a Estados Unidos? Putin cree que aquí, a quien tienen en pantalla, Xi Jinping, ha conseguido dar el sorpaso. Y lo ha hecho prácticamente una década antes de que, por lo que dejó intuir ayer Putin, lo vaya a reconocer el resto del mundo. El mensaje hace un cambio de época. Si eso fuera así, China venía esperando dar el sorpaso en el entorno de 2029-2035. Putin ayer lanzó la campana, tocó la campana, lanzó el cambio importante. China, el líder del bloque que está contraponiendo a Estados Unidos y Europa, ha conseguido dar el sorpaso y lo hace gracias a la energía rusa. Y lo hace gracias al gran cambio comercial del mundo desde el inicio de la guerra de Ucrania. 8:02 de la mañana, aquí circula todo el mensaje alrededor, de fondo, de lo que está sucediendo. Y si de verdad hay un movimiento de desdolarización, ayer decía Putin, no lo hacemos nosotros, nos obligan a hacerlo, que estaría llevando a que Putin y Xi Jinping estarían dando el giro económico al mundo. Si lo que está diciendo en este caso Vladimir Putin lo acepta definitivamente Occidente, el cambio de régimen, el cambio de época, el cambio de liderazgo ha llegado. ¿Cuándo se conseguirá en otras vías? Por ejemplo, militar, pero sería histórico. Desde el siglo XIV, Occidente domina con puño de hierro, con mano de hierro, la geografía, la geopolítica y la economía internacional. Siglo XIV. De tal manera que vemos una fotografía clara en el que, si esto de Vladimir Putin está cumpliéndose, el cambio de época ha comenzado.
Y por tanto Estados Unidos tiene que empezar a ver, económicamente hablando, cómo puede reestructurar lo que el gigante asiático viene a poner encima de la mesa. Hay quien dice en el último día, sí, puede ser, banca privada me refiero, dice, pero ¿cómo puede ser el camino a medio plazo? Quien parece que ha vivido ya un cambio de régimen es esto que ven aquí abajo. Alemania, producción industrial anual. Estábamos esperando el dato después del lío de Volkswagen. Desastroso, pero desastroso. Alemania, producción industrial, menos 5,3%. Se esperaba el desastre en el menos 3,5%. Veníamos de un menos 3,92%. Desastroso, pero desastroso en toda regla. El movimiento viene, como ven aquí, sobre todo desde la salida del coronavirus o la salida del movimiento final del coronavirus, donde Alemania no consigue recuperar la tendencia. Pero hay una parte que esta mañana ya empieza a mirar, oiga, es que esto venía de lejos, ¿eh? Esto venía de antes del COVID. Esto ya venía de antes. El dato es malísimo. El dato es horrible. Alrededor de una economía alemana que ahora le empieza a dar la razón otra vez. ¿A quién? A Volkswagen. Fíjense, Alemania, producción industrial mensual, dato mensual, menos 2,4. La economía en la nube está tapando esto. Y es la otra gran clave de nuestros tiempos. Hay una economía allí que tiene en la nube estos iluminados, que con sus datos, sobre todo relacionado con servicios, viene a cambiarnos el desastre que está sucediendo en las fábricas, en la industria, en el conjunto de la economía real. Menos 2,4, el pronóstico era menos 0,5, el previo más 1,4. El lío en Alemania es descomunal. Y el lío económico alrededor de una industria que está varada llama la atención que ni Europa ni Alemania estén saliendo al rescate con lo que haga falta. Modelo China. Sector inmobiliario. Esto es un desastre. Hay una burbuja descomunal. Sí, pero la voy a cubrir con todo el dinero que sea necesario para que no me explote en la cara. Alemania, en una fotografía en la de volverá. Las oscuras golondrinas. Volverá. Pero no vuelve. Producción industrial mensual, menos 2,4. Viene de un más 1,4, esperábamos un más 0,5. Fíjense el dato interanual, ¿eh? Desastroso. Menos 5,3. Veníamos de un menos 3,92. No levanta cabeza Alemania y y continúa explicándonos por qué modelos Volkswagen. Volvemos a China. Plantea ayer Putin, primera economía del mundo. Hoy va a dar dato de empleo Estados Unidos, 2,5 aquí en Madrid, 8,5 costa este Nueva York, especial aquí en Negocios Televisión, porque puede temblar el suelo, ¿eh? Puede temblar hoy todo, económicamente hablando, ¿eh? Hoy puede temblar la bolsa. Si el dato de desempleo se nos marcha al 4,4, 4,5, cuando se espera que o reduzca al 4,2 o aguante en el 4,3. Como repunte al alza, pelo de punta hoy. Va a ser un espectáculo. A partir de ahí les decía, Estados Unidos, ayer, dice Putin, ya no es la primera potencia del mundo, es la segunda. ¿Dónde está Europa? Es otro tema, ¿eh? Porque Putin dice, según los datos de Rusia, China, Estados Unidos, Japón o Europa, más Japón que Europa, Rusia, Japón, Europa, más Europa que Japón. Fíjense el cambio de fotografía, el cambio de régimen, el cambio de época, desde Occidente a Oriente, desde Occidente a Asia-Pacífico, como punto central de la economía mundial. Luego les cuento una última hora importante que está ahora mismo sacudiendo a estas horas gran parte de Estados Unidos y de Occidente en un tema capital alrededor de la natalidad. Pero fíjense, porque ¿qué ha hecho rápidamente Estados Unidos? ¿Qué ha hecho rápidamente el entorno anglosajón? ¿Qué ha hecho rápidamente Occidente? Hoy, edición especial de The Economist sobre China. Ayer dice Putin, ya es primera potencia del mundo. Hoy dice The Economist, la mala información es una grave amenaza para la economía china. El país corre el riesgo de cometer algunos errores que ya cometió la Unión Soviética. Y plantea en este escenario The Economist cómo no nos podemos fiar de los datos, lo dice después de haber revisado Estados Unidos 818.000 puestos de trabajo en el mes de agosto sobre el último año.
como para fiarse, y viene a poner encima de la mesa la contrainformación a la información o al discurso, llamadle usted X, alrededor de si China de verdad está haciendo sorpaso, mucho antes de lo esperado, que Estados Unidos lo va a negar sí o sí o sí, y si hay una corriente de desinformación de datos desde China. La mala información es una grave amenaza para la economía china. Ya no, bueno, dice, hay una fuga de inversores que vienen también repercutidos porque los datos no se los creen, como se pueden estar creyendo el dato de empleo en Estados Unidos y los datos que vimos, por ejemplo, en la jornada de ayer, cuando veíamos, oiga, es que usted ha revisado 818.000 puestos de trabajo. Si usted revisa 818.000 puestos de trabajo, usted nos ha estado tomando el pelo durante el último año, pero día tras día, dato de empleo tras dato de empleo. Hoy tendremos dato de empleo y nos lo vamos a creer a pie juntillas, pero el de China no. De tal manera que, fíjense en la siguiente diapositiva, es todo un especial de The Economist alrededor de la fotografía. Dice, bajando el velo, las autoridades chinas están ocultando el estado de la economía. Fíjense cómo ya está la contraposición de discurso. Desde un lado del bloque, China ya es primera potencia del mundo, desde el otro lado del bloque, The Economist, la información es falsa. La información es falsa. Se está ocultando. Los sistemas de información internos del Partido Comunista también pueden ser defectuosos. Todo un halo, todo un velo de que China está dando información falsa. Por cierto, dato de inflación el próximo lunes en China también. Con lo que tenemos una salida de la semana y entrada de la siguiente potente en datos macroeconómicos. Pero fíjense el tono. No se preocupen, dice Putin, China ya es primera potencia del mundo. Ayer en Vladivostok a su audiencia, dice The Economist rápidamente, digo, no, estos datos son falsos. Y ahora mismo las autoridades chinas están ocultando el verdadero estado de la economía. Inversores, sin embargo les digo, 818.000 puestos de trabajo revisados en agosto, cuando la percepción del inversor era que la economía iba como un tiro, como una moto, que el empleo estaba aguantando muy fuerte, el empleo no estaba aguantando. El empleo estaba destruyéndose. A partir de aquí llega la siguiente gran pregunta. La vemos enseguida. Antes, miren la fotografía alrededor de lo que se está diciendo en China hoy, hace unos minutos. Última hora, alrededor de cómo China quiere prohibir todo el movimiento para las adopciones de niños de extranjeros. Estados Unidos en el último año 83.000 adopciones y está poniendo encima de la mesa la natalidad. ¿Se acuerdan cuando a principios de semana veíamos un gráfico en el que la natalidad, nacimientos versus defunciones, ya era negativa? De tal manera que China, ojo a esto que está anunciando ya Bloomberg a estas horas, prohibirá a los extranjeros la adopción de niños para centrarse en un crecimiento de la natalidad. No necesita China que salgan niños de China, necesita que se queden en China para intentar evitar la caída demográfica. Pero ojo a esto, el año pasado en Estados Unidos 83.000 adopciones de niños chinos. China prohibirá a los extranjeros la adopción de niños como punto fundamental. Esta mañana también en uno de los capítulos de la economía china importantes. ¿Cómo puede la natalidad defender ese crecimiento económico? Sí, viendo que ha sido uno de los elementos fundamentales, política de un solo hijo, pero que ahora ya juegan contra. Pan para hoy, hambre para mañana. Fue pan para hoy, estamos en el mañana de la economía china. China prohíbe a los extranjeros, prohibirá a los extranjeros la adopción de niños. Estamos a la espera de más detalles sobre la medida que podría o que está anunciando China que va a adoptar alrededor de la adopción extranjera de niños chinos. 8:12 de la mañana. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina ha habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español.
del año 99 estaban asusadas es decir, hay una organización masónica que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se inició todo esto. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo, ya están planteadas las dos líneas, perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han realizado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. La línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales eran la línea nacional. Digamos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba el Rivera, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. Cuando uno define la excelencia de alguna cosa, está definiendo que se llegó a lo excelso, a lo ponderable, a lo que está en el momento cumbre de una consagración. La excelencia, que logran pocos en la vida, a nivel humano estamos hablando, es reservada para una minoría casi diríamos elegida. Son aquellos que hacen un tremendo equilibrio espiritual y material, son los que saben moverse en el mundo dejando tras de ellos una huella y una siembra que benefició a muchos sin perjudicar a nadie, es decir, son excepcionales. Ahora, el contrapuesto, el que llegó a la vida para complicarle la existencia a los demás, el que se cree lo que no es, el que pontifica sin ser pontífice, el que plagia a autores para considerarse un creador, el que hace ese tipo de cosas y que además se convence de sus propias macanas y mentiras, llega a una escala tal que solamente lo puede entender un psiquiatra. Y entonces ya estamos en un tema de la ciencia que está muy lejos de un periodista para poder analizar, más allá de que uno pueda tener determinada información acerca de ciertos síntomas que son por lo menos alarmantes y que cualquier mortal se daría cuenta de la necesidad de que un psiquiatra, o al mínimo un psicólogo, hiciera un informe sobre determinada situación humana que se va desviando de lo que se supone son carriles normales. ¿Por qué todo este introito? Porque interpretar el momento en que en la Argentina se tomó la decisión de elegir a un verdadero cachivache, se hace complejo y difícil explicarle al mundo entero por qué hicimos eso. Y a nosotros, internamente, el convencernos, cosa que no queremos hacer, de nuestros propios errores, para que hoy Milei sea presidente de la República en una Argentina que está necesitando otra cosa, que tuvo geniales presidentes, que tuvo hacedores de alto nivel, pero que también tuvo a insólitos personajes que se sentaron en el sillón de Rivadavia. Bueno, empezando por el propio Rivadavia, que en realidad no dejó nada para aplaudir en su primera presidencia. Claro, repasar esto es doloroso porque
en el análisis de los presidentes que ha tenido la Argentina, son muy pocos los que se salvan para ser aplaudidos y son muchos los que están cuestionados, y quizá porque nosotros como sociedad somos así. Instalamos a alguien y después empezamos a observar sus yerros, no lo hacemos antes, sus errores los vemos después. Bueno, estamos en un tiempo y en un momento que cuando alguien toma una decisión de no llamar por su nombre, de adjetivar, de buscar un adverbio, de buscar algo que signifique la representatividad de esa persona, está cometiendo de alguna manera un dolo, que es el caso de este periodista, que está haciendo un dolo en lo que es la institucionalización. Pero claro, cuando el que está al frente de esa institucionalización, que es el principal empleado público, que es el presidente, toma las redes sociales para insultar a la gente, toma las redes sociales para entretenerse y contestarles a otros que andan en las redes, todo parece válido, y cuando el presidente insulta a los senadores y diputados electos con el mismo voto ciudadano que eligieron a él, entonces todo parece estar permitido en esta Argentina que realmente se ha transformado en un ejemplo no imitable para los pueblos que quieran avanzar. Nosotros hemos construido y destruido todas las ilusiones en simultáneo. Entonces había que buscar una definición de alguien que prometía cosas irrealizables, pero que además de prometer esas cosas irrealizables, era un producto creativo de los medios de comunicación. Y que lo decíamos antes de que llegara, que era un personaje inventado, armado, construido desde Eunequian, que fue el que dio el primer puntapié, hasta una prensa canalla que lo mostraba como un gran economista, hasta que finalmente, como si fuera por arte de magia, Mauricio Macri juntó a los perdedores y lo transformó en presidente de la República. Y para nosotros fue antes, durante su traspaso histórico de ser un empleado de Eunequian a parsearse por los canales con una teoría insólita, que además era copiada, diciendo de que no era serio, que era un verdadero cachivache. Y la sociedad optó por este cachivache y lo transformó en el principal empleado público. El que un día estábamos distraídos se quiso aumentar el sueldo, ¿se acuerdan? Pero fue descubierto y no pudo. Bueno, este cachivache, ungido por el voto ciudadano como el principal empleado público, por el hecho de que sea presidente, no ha mejorado, al contrario, ha empeorado su situación frente a la sociedad, entreteniéndose en las redes, insultando a propios extraños e incluso a los legisladores que fueron elegidos también por el mismo voto ciudadano que a él lo sentaron en ese nuevo empleo. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, el problema no es Milei, sino los que eligieron a Milei. El problema no es Milei ni los que eligieron a Milei, sino los que estando del otro lado y sabiendo de qué se trataba, hicimos las cosas mal como para que pudiera una parte de la sociedad transformarlo y hacerlo presidente de la República. Fue antes un cachivache, es ahora un cachivache y va a seguir siendo un cachivache porque las cosas que se sostienen con seriedad, que no son plagiadas, los libros que no son copiados, merecen cierto respeto. Ahora, cuando es falso todo, hasta incluso un título que usa mentirosamente de doctor, todo el mundo falso es un verdadero cachivache. La Argentina está mal porque nosotros, que somos sus integrantes, que somos los argentinos, no hemos querido curarnos de espanto. Alguna vez se sentó un presidente de la República que hacía un show de corbatas, ¿se acuerdan? Otra vez se sentó un presidente de la nación puesto por alguna de las dictaduras que tenía más alcohol encima que un propio instituto que atienda enfermedades. Y así podíamos bucear hacia atrás con tristeza cada uno de los personajes que se sentaron en ese sillón por el voto o por las botas, por las buenas o por las malas. Pero muchos de que se sentaron por las buenas terminaron haciendo cosas de las malas, como el que tenemos hoy
Javier Milei, que llega por el voto de bronca de una sociedad que no sé si le creyó o votó porque había que opcionar en contra de más que a favor de. Lo cierto es que con un 30% fue elegido presidente porque se juntaron los derrotados, un arte logrado por el multiprocesado Mauricio Macri, y finalmente los que perdieron se juntaron e hicieron de la derrota un triunfo. Y ese triunfo instaló a un personaje que tiene desde el vamos el 70% en contra, porque lo votó un 30% propio, pero hubo un 30% que le creyó. Bueno, a esta altura de la soirée, ¿tendrá más del 30 o menos del 30? No lo sabemos, y la verdad que tampoco son creíbles los encuestadores, porque si lo hacen porque lo compró la Casa de Gobierno, sabemos el resultado, y si lo hace la oposición, también sabemos para dónde se van a inclinar. Por lo tanto, no sabemos cuál es la realidad. Lo vamos a saber en la elección del medio término, cuando se premie o se castigue lo que está haciendo este gobierno. Ahora, estamos frente a alguien que, utilizando al Estado, después de decir que era un topo que lo venía a destruir, gastó lo que no gastó ningún presidente en el tiempo que él lo hizo, haciendo viajes, ningún viaje del Estado, todos viajes para satisfacción propia y personal y para mostrarse por el mundo, y termina diciendo, como un maniático, que él es una de las referencias universales, cuando eso se lo puede creer él, la hermana y alguno que lo rodea, pero no muchos más. Y lo de la hermana lo pongo en duda. Entonces, cuando estamos frente a esta realidad de que hay alguien que es un mitómano, que se cree sus propias mentiras y que está convencido de que él es un dirigente universal reconocido y referenciado, cuando en realidad, si preguntamos profundamente a el más escondido de los argentinos en algún rincón del norte o del sur del país, a lo mejor tiene que pensar, si lo nombramos por el nombre, quién es. Porque todavía en la Argentina debe haber quienes no saben muy bien de qué se trata, porque no saben si es un turista que está de paso en la Argentina o si es el presidente de la República. Ha estado más tiempo fuera que adentro. Son 9 meses donde ha hecho viajes, donde ha recorrido, tomando y juntando todos los viajes, 2 veces vuelta al mundo, con la plata suya y mía, con la de los otros, no con la de él. Y entonces llegó, se sentó, despotricó contra el Estado, y lo primero que hizo fue utilizar, como hacen todos los liberales, al Estado. Lo usó y lo sigue usando para todas las satisfacciones personales. Fue a buscar homenajes individuales, vinculaciones internacionales, todo pago por el esfuerzo de los argentinos. Pero no satisfecho con esto, determinó que no se podía cortar una medida que ya venía de antes, y que era dejar sin medialunas y sin panes especiales a la Casa de Gobierno, y se gasta 16 millones todos los meses para pagar las medialunas que consumen los libertarios y algunos de los empleados públicos, sin darle 13.000 pesos de aumento a los jubilados. Plata no hay. Para gastársela en los viajes que él se gastó, que ya si sacamos la cuenta nos sorprenderíamos, porque varios jubilados durante varios años podrían tener su problema resuelto, nos encontramos que para eso sí. Ahora, para que el jubilado pueda tener 13.000 pesos de aumento, eso no existe, no está, no importa, y se trata de otra cosa. Entonces, nos quedamos frente a los episodios de todos los días, y lo que descubrimos es la deshumanización de este gobierno. Un ministro como Petrovelo, que hizo pasar hambre a los que tienen hambre, más de la cuenta, porque tenía almacenados y sin distribuir alimentos. Ministros como la canciller, que le falta que le saquen el edificio entero en Caracas y todavía no hizo una carta de reclamo, porque hasta las cuentas le vaciaron de los bancos en Venezuela. Bueno, todo este ejemplo de el desastre administrativo de quienes se han empoderado
por el voto ciudadano, esto no hay que olvidarse nunca, del poder en la Argentina, hace que nosotros estemos todo el tiempo preguntándonos cómo piensa nuestro pueblo, qué quiere la sociedad argentina, o si los errores propios hicieron que la gente cansada o asqueada dijera voto en contra de, no importa quién sea el que aparece, y apareció el cachivache. Todo puede ser en la viña del Señor. Ahora, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se sale de este pantano donde el supuesto o imaginado conductor es alguien que no está bien de su equilibrio, que se pasa sin dormir algunas noches para contestarle a las redes, que se engancha con cualquier cosa menos con lo que es la geopolítica, y que en el poco tiempo que lleva se peleó con todos los vecinos? No le queda nadie por crear una dificultad. Y como si fuera poco, después con la madre patria, con todos. Es decir, él dice que se encuentra referenciado con Israel, con Inglaterra y con Estados Unidos. Linda trilogía eligió alguien que además tiene en su equipo gente que considera, él mismo ha hecho esa observación, que Margaret Thatcher es una gigante de la política, mientras que la tenemos como criminal de guerra, y la vicepresidenta tiene a su padre, un veterano de Malvinas, y sin embargo digirió todo lo que dijo el cachivache. Es una Argentina de insólitas cuestiones, donde no sabemos muy bien qué cosa va a ocurrir en lo próximo. Pero mañana los jubilados van a salir otra vez, y esta vez van a estar respaldados por otros sectores de la población argentina. No deje solo a su abuelo, nieto vaya y acompañe a su abuelo, mañana, cuando se salga a protestar una vez más. Porque plata para los jubilados no hay. Pero para bajarle el impuesto a las grandes fortunas, que equivale al sueldo de los 13.000 pesos de aumento de los jubilados de un año, eso se hizo en 5 minutos. Porque para beneficiar al círculo poderoso se está siempre dispuesto. Sé fuerte con los débiles y sé débil con los fuertes. Ese es el cachivache que sentó el voto ciudadano, que sentó el voto. Todos conocen esa famosa frase de es la economía, estúpido, cuando se discutía, era en una campaña en Estados Unidos, y le planteaban justamente eso, que la cuestión era económica, no en ninguna de las otras áreas en las cuales querían plantear los términos de la discusión. Se ha utilizado mucho esto, y también hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo, que siempre a cada modelo económico le corresponde un modelo de seguridad. Cuando hay un modelo económico de distribución de la riqueza, de desarrollo económico, de creación de empleo, de industria, etcétera, podés tener un modelo de seguridad democrático. Cuando tenés un modelo económico regresivo de destrucción de puestos de trabajo, de caída del salario, destrucción de la industria, vas a tener conflictividad, y eso tiene su correlato en un modelo de seguridad represivo. Y a eso se dedica Patricia Bullrich, pero que no entiende que es la economía lo que va a terminar definiendo lo que ella haga, y finalmente que no va a haber protocolo que le alcance si la economía de Milei sigue destruyendo puestos de trabajo, industria, comercios, ciencia, universidades, etcétera. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, es una semana muy interesante en términos de movimiento político. El Congreso va a definir si finalmente se bajan las jubilaciones, que ya estaban bajas, que se subieron un poquitito, que Milei vetó esa suba, y hay que ver si el Congreso logra revertir esa situación. Una semana en la cual confirmamos que están quitando prestaciones a los jubilados que ya cobran una jubilación muy baja y le sacan medicamentos que tenían en el PAMI. Una semana que volvemos a reconfirmar algo que sucede desde que asumió Milei, que es que cae la venta de medicamentos abruptamente, y todo eso va a generar obviamente un caldo de cultivo conflictivo. Y en esa conflictividad entra Patricia Bullrich armando protocolos. Hoy a la mañana en el boletín oficial aparece un protocolo
que es interesante, se los muestro, porque en sus fundamentos dice que si bien el artículo 14 bis de la Constitución establece el derecho a huelga, gracias, el artículo 14 de esa misma ley consagra el derecho de todos los habitantes de la nación a trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad. Que habida cuenta de ello existe un evidente interés federal comprometido en asegurar la libertad de comercio e industria contra toda turbación ilegítima, o sea que el derecho a huelga en realidad es una turbación ilegítima, y que en consecuencia resulta oportuno y conveniente establecer un protocolo de actuación frente a bloqueos a fin de contribuir a la protección de la normal actividad de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción a causa de acciones que impidan, dificulten o amenacen de forma actual o visiblemente inminente el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías. O sea, dice que está el derecho a huelga, pero que es una turbación ilegítima. Y crea, ¿sí?, en la misma, un protocolo antibloqueos que en su fundamentación, y esto quiero marcarlo porque es interesante, dice: el Ministerio de Seguridad comunicará de manera inmediata la información que recibirá la Secretaría de Trabajo, no dice de quién la recibe, y a las personas físicas o jurídicas afectadas a fin de que puedan proceder de acuerdo a lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, esa es la Ley 2744. ¿Qué es el artículo 242? Bueno, había que ir a fijarse, y es uno de los artículos que modificó la Ley Bases. Y la Ley Bases cambió ese artículo y dijo que si vos haces una huelga en una empresa e impedís que haces un bloqueo, como le llaman, estás despedido con causa justa. Ahí está. La Ley Bases que votaron los diputados y los senadores, no sabemos a cambio de qué o qué le dieron a sus gobernadores. Pero ahora no van a poder hacer huelga porque si no es despido con causa justa. Eso dice el artículo 5. Y el artículo 6, de lo que firma hoy Patricia Bullrich, dice que las fuerzas policiales y de seguridad recabarán pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirá la identificación de los responsables y participantes a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente. ¿Pruebas de qué? Si no es un delito. ¿Van a hacer inteligencia cuando en realidad hay personas haciendo una huelga? O sea, te dicen que una huelga es una turbación ilícita, te dicen que eso es causal de un despido justo, o sea, sin indemnización, y además te dicen que las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich van a hacer tareas de inteligencia cuando haya una manifestación. Por ejemplo, ¿cuál? La que vimos esta semana, en el proyecto Carem 25, un proyecto de soberanía energética que este gobierno vacía. Todo eso está hoy en el boletín oficial. Se suma a otras, lo contábamos y se los muestro de vuelta. Patricia Bullrich hace unos días directamente les da seguridad privada con fondos públicos a las empresas que entren en el RIGI. Esto que les estoy mostrando fue hace unos días y dijo que se han originado graves hechos de violencia y bloqueos e impedimentos por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente producción en, atención, zonas portuarias, Bahía Blanca, San Lorenzo, Timbúes, zona de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, que es el litio. ¿Sí? Hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, a la libertad, al patrimonio y a las empresas. Que existen sectores de la economía, dice Bullrich, que a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, la magnitud de su aporte, su conexión con los servicios públicos, etcétera, requieren una seguridad especial. Y dice además que la protección física de los individuos y los bienes de las empresas como destinatarios finales de las políticas públicas, las empresas como destinatarios finales de las políticas públicas, se ha convertido en una importante demanda ciudadana. O sea, según Bullrich, tenemos una demanda de que con la nuestra, o con la tuya, como dicen, le pagues la seguridad privada a las empresas que estén en Vaca Muerta, o a las mineras, o a las cerealeras, porque las de las zonas portuarias son las cerealeras. Lo que está haciendo Patricia Bullrich es hacer un protocolo para cada una de las manifestaciones que se vienen, que es, va a venir una empresa amparada por el RIGI, va a extraer recursos naturales y no va a dejar nada en el lugar. Va a venir una cerealera, no va a exportar, no va a dejar nada y va a haber conflicto. Va a empezar a haber conflictos en las empresas y entonces Patricia Bullrich te establece un protocolo como si legalizara violar la Constitución. Es increíble porque hay que explicar todas estas cosas, pero uno no puede hacer un protocolo para violar la Constitución, porque la Constitución está por encima de cualquier protocolo que firme Patricia Bullrich. Y en la Constitución está establecido el derecho a huelga.
Pero lo van haciendo y la idea es generar miedo. Lo que yo pienso que no entiende es que es la economía, Bullrich. Es la economía. Y no va a haber ningún protocolo que pueda frenar cuando esto se desmadre. Cuando ya no alcance para comer, cuando ya no alcance para comprar los medicamentos, cuando ya usen los dólares porque los van a tener que usar de los depósitos y dejen a la gente sin sus depósitos en dólares. No va a haber protocolo que alcance. No va a haber protocolo que alcance. Entonces, todos los días nos enteramos de un protocolo nuevo para la represión, para anular derechos, para que no se pueda protestar, para que si protestás te puedan despedir, para que si protestás te espíen. Y lo firma Patricia Bullrich. Lo que tiene que saber Bullrich es que es la economía. Y mientras no mejore la economía, no va a haber protocolo que alcance. Es la economía, Bullrich. Es la economía. De la región. Sí, definitivamente el más caro de la región, medido en dólares, y el más caro en dólares de muchísimos países de Europa. Esto es un drama, realmente es un drama. Y veámoslo en pesos. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Que la Argentina sea cara? El problema es que no hay ingresos. Porque podemos ser un país caro, pero si tenés los ingresos suficientes en tu país, bueno, eso no sería un problema. Sería un problema en términos de exportaciones, o lograrías exportar, digamos, mejorando la competitividad por otras variables. No, acá está todo mal. ¿Qué estamos viendo? Bueno, ¿qué estamos viendo? Miren, estos son ejemplos reales, ¿no? ¿Qué sucede? Agarré la boleta. Vos recién en el arranque del programa decías que la mamá de Marco Labaña le dijo, Sí. pero escuchame una cosa, la inflación no es lo que... las cosas salen mucho más caras. La mamá del titular del INDEC. Soy la señora, quiero que Le lo dijo, sepan, ¿eh? 4% te dio a vos la inflación. Claro, ¿desde cuándo? Me sentí identificada con la Sí, reacción sí. de la señora. Bueno, entonces yo les puse ese ejemplo. Lo que pongo ahí arriba, ¿ven? Vivir en Argentina, abajo puse inflación diciembre-septiembre. Ya la proyecté a septiembre con el dato de las consultoras. Va a arrojar 152%, ¿no? Entonces la mamá de Marco Labaña dice, ¿152%? Pero escuchame una cosa, a mí todo me aumentó 30 veces más que 150. Absolutamente. Bueno, ahí está, ven en blanco, no sé si lo pueden ver bien, son los porcentajes de aumento. Quédense con eso. El gas, entre diciembre y septiembre, es decir, 10 meses, 540%. La luz, 520% en promedio, ¿no? Hay casos de 1000%, depende cómo compare. Yo acá estoy comparando, agarro boleta de noviembre, boleta de septiembre, 500%. Internet, 350%. Internet y cable, ese es el combo que puse. La compañía de celular, 200%. Veamos próxima. Pero aparte, una locura. ven estos los montos, cinco- ¿no? La compañía Sí, sí, de internet y cable era 88.000 pesos. Y recordemos, no me voy a Y cansar. ahí puse barato tarifa de luz y gas. Hay ejemplos mucho más caros. No me voy a Sobre cansar todo de decirlo. En noviembre, estamos comparando noviembre Con septiembre. Septiembre, Que mismo noviembre de consumo. 2023, debate de cara al balotaje y el hoy señor presidente, entonces candidato, cuando le preguntaron en una de las por sí o por no, Javier Milei, dijo falso, no voy a aumentar las tarifas porque primero se recupera el ingreso de la gente de forma tal que tu sueldo va a volar tanto, porque soy especialista en crecimiento con y sin dinero. Además, que vas a poder, ni siquiera vas a necesitar del subsidio. Total. Bueno, todo al revés, los salarios se estancaron, los arruinaron y se te fueron las tarifas por las nubes. Pero sigue, Colo. Pero sigue, y aparte hablaba de campaña del miedo. Veamos próxima placa. ¿Por qué digo campaña del miedo? Porque se acuerdan cuando acá yo contaba mucho a cuánto se podía ir el boleto y decían, me acusaban que estaba haciendo campaña del miedo. Bueno, esta es la realidad. Me quedé corta además, la verdad, sinceramente ni yo creía que podía ser Pero por eso capaz. cada vez que traemos los Miren números... el tren, yo lo resalto, ¿no? Se los decía ayer, 1000%. Es impresionante porque uno perdió noción de lo que aumentaron las cosas entre noviembre y hoy. Estamos hablando de entre noviembre y hoy. Pero por eso, Colo, perdóname. Yo Sí. entiendo la parte técnica, entiendo todo, pero cada vez que hablábamos todas las semanas, por no decir todos los días, con respecto a los aumentos, yo era la mamá de Marcos Labaña todo el tiempo. Porque decía, chicos, discúlpenme, cuando yo voy al supermercado o cuando tengo que pagar las cosas,
no es lo que me están diciendo en los papeles, en mi economía, cuando tengo que meter la mano en el bolsillo, es mucho más de lo que están diciendo. Es mucho más. Todo lo que es transporte, ahí veíamos colectivo. El colectivo 600%, el subte 800%. Y en el subte les doy ya, les anticipo, 1 de octubre aumenta, sí. ¿Otra vez? 757 pesos, casi 900 si no tenés la SUBE registrada. Entonces, octubre, que es dentro de 15 días, un poquito más, vuelve a aumentar el subte. Yo ahí lo puse hasta septiembre. Miren la brutalidad de aumentos. Vean, por ejemplo, el peaje. El peaje 25 de mayo, ¿eh? Estaba 600 pesos en hora pico, un peaje está 3.000. ¿Querés que te haga una comparativa? Dale. ¿Se acuerdan que Imposible. tiempo atrás, cuando uno cargaba la SUBE, no te dejaba cargar más de 2.000 pesos? Ay, no sabía eso. Bueno, No me cuando vos acordaba. cargabas la SUBE, Yo siempre cargaba. yo trataba de cargar, cuando viste lo que le pasa a todo, cuando tenés un mango querés cargar rápido porque después sabés que te quedas sin un Claro. mango y no lo podés cargar. No, y además estaba bueno meterle carga No porque te- decías, con esto tiro. Y tirabas. No te permitía, te hablo no muchos meses atrás, antes de todos los aumentos, vos no podías cargar más de 2.000 pesos. Es más, te quedaba en una nube y una vez que bajabas el monto que tenías en la SUBE, podías reincorporar esos 1.000 o 2.000 pesos que vos dejabas en la nube. El otro día me meto para cargarla por las dudas, porque yo ando mucho en auto, pero también tomo el colectivo. Decía, tenés una promo para cargar 40.000 pesos. Y 40.000 pesos. En un momento dije, ¿pero en qué momento pasó de 2.000 pesos, a no permitirme cargar 2.000 pesos, a tener la posibilidad de cargar 40.000? Bueno, lo en delirante es que es en muy pocos, como contaba la Colo, en muy pocos meses. Claro. En muy pocos poquísimos meses. meses vos pasaste de un gasto bastante manejable a un gasto absolutamente inmanejable para la mayoría de las familias. Ustedes me dirán, bueno, Colón, ¿no? Me dirás vos, Juan. Los salarios aumentaron, no, ponele 300, 400%. No querés decir 500, como aumentó en promedio las tarifas. ¿Quieren ver cuánto tenemos? Les traigo una placa de Claro, que más cómo o les menos, fue a los más o salarios. menos corrieron. Más o menos. Más o menos le trotaron, aunque sea. No. Mi ley dice que los salarios están ganándole a la inflación, por lo tanto a la inflación del 152, que tampoco le están ganando ni siquiera a esa inflación. Miren, Bueno, también dice de las tarifas tan regaladas, ¿no? Claro, Acabamos ahí de ver algunos números. algunos números y me quedé corta. Ese era un promedio en consumo bajo en noviembre y septiembre, que justo baja el consumo porque bajan las temperaturas. Por eso veíamos esos precios. Si no, estamos hablando de valores promedio 40.000 pesos ahora en el invierno mínimo de luz y de gas. Miren, el salario en mano del trabajador registrado. ¿Por qué usamos salario registrado? Es oficial del Ministerio de Trabajo, es el salario que más paga, ¿sí? Esta es la mejor situación. En diciembre ya era horrible, pero proporcionalmente, digamos, podías comprar mucho más de lo que compras ahora. 373.000 pesos ganaban la mitad de los trabajadores registrados, la mediana, la mitad, en mano. Hoy, agosto, según dato del CETID, que me pasa ese valor en base a los principales convenios, 850.000 pesos. Es decir, el salario aumentó un 130%. Entre diciembre y agosto aumentó un 130%. La inflación, 152%. Y en promedio, si yo uso solamente servicios, tarifa de luz, agua, gas y transporte, según un Claro. informe del IET con ICET, da 400% aumento. Claro. Es decir, tu salario aumentó se duplicó. 130, y las tarifas se te quintuplicaron 5 Las veces. tarifas por ascensor, los salarios ni siquiera por escalera. Ni siquiera por escalera. Arrastrándose por escalera Gateando. directamente. Pero- Podemos ir pero- al... Sí, no, que me gustaría ir al móvil y me gustaría también que ustedes puedan comentarnos en las redes sociales con el hashtag La Mañana. ¿En qué tuvieron que ajustarse en estos meses? Me da la impresión que todos... El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir
cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 luche.